yo soy Paloma y gracias por pasaros una vez más por mi canal. Hoy os traigo el wrap-up del mes de abril, pero la parte de libros sobre libros. Es esa iniciativa que la creo hace 2 años, pero la llevaba haciendo más tiempo antes de nombrarla. Y es Dina Oltra. La nombró o la llamó libros sobre libros, y entonces claro, en abril, que está el día del libro, vamos a festejarlo leyendo ese tipo de libros, esa temática dentro de los libros. Es cierto que a mucha gente, la que nos gusta leer libros sobre libros, un misterio que se resuelve mediante buscar en libros, libros que salen en bibliotecas, libros así, cosas así. Y estaréis diciendo, a ver, en el otro wrap-up ya había un libro sobre el libro, el de la biblioteca de medianoche, pero bueno, no lo consideré tanto como libro sobre libro. Estos que os traigo aquí sí que los considero muchísimo más, así que podríamos decir que ese es libro sobre una biblioteca y estos son libros sobre libros. Pero bueno, que me ha salido dividirlo así y así salió y así se quedó. Pero bueno, ¿empezamos? ¿Y por qué libro voy a empezar? Por uno que no entiendo que haya tardado yo tanto en leérmelo, y es el de Carlos Ruiz Zafón y La sombra del viento. qué viaje me he pegado. Y esto os diré que hace años, yo creo que cuando salió, que se puso, claro, súper de moda, bestseller, mi madre lo sacó de la biblioteca, ella se lo leyó y me dijo, ¿te lo quieres leer? Y dije, vale, me lo empecé a leer y me dijo, oye, que ya es la fecha para devolverlo. Y como llevaba 3-4 paginitas, no llevaba nada, dije, va, devuélvelo. Y no lo volví a tocar, no lo volví a sacar, no me volví a acordar de él, hasta que ya viendo todo el mundo hablando de él, un montón de gente dice que es su libro favorito, que le ha explotado la cabeza, millones de cosas, dije, oye, me lo voy a tener que leer. Sí que he de decir, me ha gustado, por supuestísimo, que si en ese momento me lo hubiera leído, a lo mejor este sería mi libro favorito del mundo mundial, porque tiene millones de los elementos que a mí me gustan. Habla de libros, hay un misterio, tenemos que un poquito investigar, tenemos que resolver qué es lo que ha pasado, porque todos estos enigmas se resuelven mediante libros, buscando cosas. Tiene unos puntitos de humor, tiene ahí un personaje que me encanta, que ese personaje a mí la verdad que me recuerda al libro de Eduardo Mendoza de El laberinto de las aceitunas. No, que siempre me equivoco, ahora ya no sé si es El misterio de la cripta embrujada es el primero y El laberinto de las aceitunas es el segundo, vale. Y el tercero, El tocador de señoras. Tiene ahí ese puntito divertido, diferente, hay momentos que trata cosas súper serias, repasamos algunas cosas de la historia, no todas, luego lo dicen, lo aclaran, que no en el mismo orden, que hay cosas que cambian, que varían para que coincida con el libro. Conoceremos una Barcelona de hace millones de años, no millones de años, pero a ver, que sí que es cierto que a lo mejor yo he podido leer más libros de una Barcelona moderna, pero una Barcelona de esta época no había llegado a leerlo, porque el de El Valle de los Arcángeles, que parte en Barcelona, es muchísimos años antes que este libro, o muchos años, voy a dejar de decir muchísimos y millones de años, pero era antes de este libro. Entonces me ha gustado muchísimo, me ha gustado la manera de escribir del autor, qué pena descubrirle cuando ya no está con nosotros. ¿Que me voy a seguir leyendo esta saga? Por supuestísimo, y además no creo que espere mucho. Este libro además es de esos que te lo terminas y dices, en algún momento yo me lo voy a volver a leer, en algún momento voy a volver a disfrutarlo para fijarme en más detalles, porque estoy segura que hay detalles que como lo quieres devorar, como quieres saber qué es lo que pasa, te pasan desapercibidos, que seguro que hay detalles que te vas dando cuenta de las cosas mucho antes de que pasen. También he de decir que parte del misterio se va resolviendo un poquito, llevamos 3/4 partes del libro y ya se van resolviendo partes que no me lo esperaba. O sea, me lo esperé a lo mejor 5 minutos antes de que te dijesen, esto es esto. Esos 5 minutos, pero hasta ese momento en ningún momento se me había pasado por la cabeza, en ningún momento se me había ocurrido. Me gusta también que viajamos un poquito a París, ese París bohemio.
me gustaría a lo mejor que saliese un poco más, que hablase un poco más de él, pero me ha cautivado ese protagonista, Sampere, es José Luis, ¿verdad? Ahora ya no lo sé, fíjate que me acabo de leer y ya no me acuerdo de las cosas. Daniel, es Daniel, ¿no? Daniel Sampere. Me ha gustado la esencia, los personajes. Hay personajes que me han cautivado, que me han encantado, otros que los he odiado a muerte. Todo lo que genera el libro, es de esos libros que yo digo que es bastante completo, que junta pues una buena historia con unos buenos personajes, cómo te lo ambienta, cómo te cuenta la ciudad, cómo te cuenta los negocios, cómo te cuenta las casas, cómo te cuenta cómo vivían, sale un poquito de la comida, a lo mejor no, más los aperitivos y los bocadillos, pero que sabéis que eso siempre es un punto que me gusta mucho en los libros. Así que entiendo que este libro lo recomienden, que este libro haya gustado tanto. Para mí sí son 5 estrellas, a lo mejor no 5 estrellas de explotarme la cabeza de esas para... Va a estar en el final, o sea, en el top final de los libros va a estar, pero no en los más altos, no, va a estar en esas 5 estrellas que hago mención, pero que no va a estar en los últimos, yo suelo hacer de 10, no suelo hacer 10, suelo hacer los 6 mejores, entre ellos no creo que esté, pero aún así merece mucho la pena. Otro libro que creo que se merece estar en este wrap-up de libros sobre libros es el de Escritoras de Carmen G. de la Cueva y Ana Jarem. Ana es la ilustradora y la escritora es Carmen G. de la Cueva. Está editado por Lumen, ha salido no hace mucho, yo creo que además, pensando en ese momento, yo creo que también salió un poquito antes, yo creo que del 8M, no lo sé. Bueno, para hablar en marzo las mujeres, en abril los libros, creo que lo engloba perfectamente. Me ha gustado muchísimo. Hay parte marcada, parte no hay marcada, porque no sé qué ha hecho mi hija con los posits. Y hasta que no quede con Esther, que tiene unos posits que hemos pedido juntas, no voy a tener con qué marcarlos. Pero hay cosas, o sea, aquí he marcado muchas cosas. He marcado frases que me han encantado. He marcado libros y nombres de mujeres que no conocía tanto y que quiero investigar más. Y luego he marcado curiosidades que yo no sabía y que quiero quedarme, que quiero de vez en cuando decir, ay, voy a repasar esto. Entonces me miro y lo encuentro mucho más fácil y lo miro. He buscado fotografías, he investigado porque nos cuenta mucho. Me encanta porque la autora empieza a contarnos algo de su vida, algo personal que le pasó y a raíz de eso se puso a investigar. Entiendo porque ella cuando fue madre pues se le vino un poco todo encima, se agobió, no estaba centrada. La evolución es un estallido, no sé, las hormonas se te vuelven locas, entonces los 2 primeros meses son muy duros. Y entonces ella a raíz de eso dice... Dios mío, antiguamente que solo hacían esto, que solo se dedicaban a la casa, a tener hijos, cómo hacían para tener su propio espacio, su habitación propia, como decía Virginia Woolf, cómo hacían para crear, cómo hacían las escritoras, porque bueno, la autora no solo con este libro, ella es escritora, entonces dice, ¿cómo puedo hacer para volver a sacar mi tiempo, para volver a tener mi espacio, mi momento y poder escribir, porque es mi profesión y porque es lo que me gusta? Entonces empezó a investigar y nos empieza a contar la vida de diferentes mujeres. Me encanta porque muchas o casi todas tienen relaciones unas con otras, yo no lo sabía, se sabe de esas relaciones por las cartas que se escribían, por cómo se ayudaban. Da lo mismo la diferencia generacional, el lugar donde estaban, Sudamérica, cualquier parte de España, ellas se escribían, se apoyaban, se ayudaban, en momentos que lo estaban pasando muy mal se tenían las unas a las otras. Entonces todo eso me ha encantado ver, esos lazos que hay entretejidos entre ellas. Ella todo el rato lo asimila con un hilo rojo que nos va uniendo las unas a las otras. Y me ha gustado ver ese intríngulis que había por detrás, cómo se creó, porque yo, por ejemplo,
La residencia de estudiantes, donde fue el germen de la generación del 27, yo la conocía porque yo trabajé en el archivo documental. Bueno, es que es una mezcla entre biblioteca, archivo documental que tienen en la propia residencia. Estuve, pues, por una beca que me salió, estuve trabajando 5 meses, que es un trabajo que me encantó, los fondos que tenían, en lo que consistía el trabajo y cómo nos trataban. Y resulta que después de salir esa residencia dijeron, oye, las mujeres también tienen que tener acceso a la universidad, las mujeres también tienen que tener esa facilidad para, si tienen que venir a Madrid a estudiar, puedan estudiar siempre sin tener aquí familiares, etc. Y crearon la residencia femenina. Está bastante cerca y entonces, claro, yo no sabía nada de eso. Conozco varios de los edificios de los que habla, los conozco perfectamente. Los he visto millones de veces, he paseado por delante, entonces me ha gustado conocer todo eso. Y luego, por ejemplo, es que a mí Elena Fortum me encanta los libros de Celia, yo me los he leído, saber que no era su nombre, que era un seudónimo, cómo lo creó, que pudo vivir de esos cuentos, en algunos momentos con dificultades, en algunos momentos con muchos problemas, pero son curiosidades que me ha encantado saber. También habla de Carmen Martín Gaite, que también me gusta, me he leído varios libros de ella, el de Entre visillos, me he leído el de Caperucita en Manhattan, luego tradujo un montón de libros del inglés, de libros clásicos. Creo que se merece un lugar de honor y en este libro se nos habla de ella. Pero es verdad, pero de verdad que es que, y aparte es eso, es que no solo es lo que te cuenta, es cómo está ilustrado, porque la ilustradora lo hace impresionante, porque tú llegas y te pones a mirar las ilustraciones, lo admiras y dices qué bonitas, pero una vez que te lo estás leyendo te das cuenta de los detalles que salen en esas ilustraciones, de las cosas que nos enseña, que tienen una relación. Es que estoy intentando a ver si veo alguno de esos momentos, es que todos los detalles cuentan, todo, o sea, vas viendo curiosidad tras curiosidad y con el libro y las ilustraciones lo reflejan a la perfección. No ha pintado, no ha dibujado nada al azar. Todo tiene su porqué de salir en esas ilustraciones. Entonces me parece súper completo, súper curioso. A lo mejor no es un libro para cogértelo y leértelo del tirón. Es un libro para decir, pues ahora me voy a leer este capítulo, voy a investigar sobre lo que me cuenta, me voy a leer el otro y un poco ir así. Pero, o eso, por las noches cogerlo tu ratito, tu momento. Yo me cogía mis portaminas, porque tenía que subrayarlo ahí con portaminas y la regla, porque de verdad que lo que he subrayado, cuando lo he subrayado, os prometo que lo he hecho. Bueno, es que aquí no se ve bien. Es que no sé si se apreciará, pero lo he hecho con sumo cuidado, de verdad, con muchísimo cuidado. Bueno, le he dado la tabarra a mis amigas, cada vez que encontraba algo curioso, al día siguiente iba al trabajo y se lo contaba. Que ya me decían, mira, nos lo vamos a comprar porque es que nos has hablado tanto de él, nos has dicho tantas cosas que también queremos ver esas curiosidades y por qué te ha gustado tanto. Así que la verdad que cuando hablo de él, hablo con mucho cariño porque me ha parecido increíble. Y el último libro que os quiero hablar de él, no lo tengo aquí porque lo saqué de la biblioteca, pero deciros que lo he puesto en mi wishlist porque lo tengo que tener, es Mendel, el de los libros de Stefan Zweig. Es un libro súper pequeñito, enano, que le he dado 5 estrellas, y como un libro tan pequeño le puedes dar esas estrellas. Pues muy fácil, porque te cautiva, porque Stefan Zweig es un autor que me gusta cómo escribe, creo que sabe en muy pocas páginas contar mucho y enseñarte mucho, y aquí lo ha demostrado. Para mí, yo creo que es de los 3 que me he leído de él el mejor.
Y es que, a ver, lo que nos cuenta es un librero de viejo, pero es que me hace gracia porque yo le consideraba el primer booktuber o bookstagrammer de la historia, porque conocía un montón de libros. Tú cuando querías saber de una temática ibas a él y le preguntabas y él sabía decirte qué libros había, de qué autores, qué editoriales, dónde podías conseguirlos. Vale, nosotros ahora tenemos la ayuda de internet, pero él no, él lo tenía todo en su cabeza. Y me parece muy curioso cómo lo cuenta, la historia, lo que le pasa, la injusticia, porque hay una injusticia grande, sabemos un poco si has leído algo del autor, sabemos un poco por dónde va a tirar, qué es lo que suele pasar, y además es una injusticia porque, bueno, no os lo voy a decir porque entonces os haría un spoiler, porque en un libro tan pequeño es bastante difícil ver y saber. Y es un libro que demuestra el amor que pueden tener las personas por los libros, cómo una persona puede entrañar y hacer, o sea, sin casi interactuar con el resto de los personajes de la novela, pueden acabar teniéndole muchísimo cariño, llegando a conectar muchísimo, y cómo, o sea, el aura de esa persona, cómo consigue ese cariño y ese amor, que el resto le tengan ese cariño y ese amor. Entonces, por eso me ha gustado muchísimo este libro. De verdad que lo voy a recomendar todos los abriles, este libro os lo voy a recomendar. Además, ahora acaban de sacar, pues a ver, dejaré por aquí una edición súper chula, ilustrada. Alma ha hecho dentro de los libros que saca de Alma Ilustrados, pues ha sacado esta edición increíble que creo que es la que me voy a comprar. Y porque aquí me gustaría decir una cosa, ¿vale? Que yo marco mis libros, pero cuando son míos, ¿vale? Cuando sacas un libro de la biblioteca sabes que va a estar machacado, que lo han usado un montón, que lo han cogido, ha pasado por millones de manos, pero hay que intentar tener un poquito de cuidado. Me parece muy mal que tú saques un libro de la biblioteca y lo subrayes con bolígrafo, lo dejes marcado y lo dejes para que el siguiente, o sea, son libros que tienen mucho uso y se machacan mucho. Si tú encima los remachacas, no me parece bien. Vamos a intentar, para un bien que tenemos, un bien que es de todo el mundo, un bien que es gratuito, que hay gente que a lo mejor no podría hacer de otra manera, a lo mejor acceder a los libros, si se los destrozamos y se los machacamos, pues nos los cargamos y vamos a dejar de tenerlos. Así que aquí un poquito de bronca e indignación como lectora y usuaria de bibliotecas, por favor. Un poquito de vamos a cuidar esos libros que no son nuestros. Igual que a ti te prestan un libro y no lo destrozas y no lo subrayas y lo devuelves, pues lo mismo con las bibliotecas, por favor, que son de todos, también es tuya. Pero bueno, quitando ese pequeño enfado que por Instagram ya os lo conté, de verdad que merece la pena, que un libro tan cortito te lo vas a leer en una tarde o en menos. Te va a calentar el corazón, vas a leer sobre libros, sobre alguien que ama los libros y te va a encantar, así que te lo recomiendo. Y mira tú qué bien, 3 libros sobre libros con muy buena nota y que la verdad que son libros que a lo mejor no son para un público muy cerrado, son bastante abiertos, le pueden gustar a bastante gente. Y sobre todo los 2 segundos, yo creo que casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, se los podría leer y aprendería muchísimo. Espero que os haya gustado. ¿Os habéis leído estos libros? ¿Qué os parecen? ¿Qué nota les habéis dado? No os olvidéis, por supuesto, de suscribiros al canal, seguidme en el resto de mis redes sociales, dedito para arriba, dedito para abajo, darle a la campanita para que el señor YouTube os avise de cuando subo vídeo, porque sabéis que de vez en cuando subo 2, a veces 1. Y todas esas cositas, y que nos vemos muy pronto con otro vídeo. Adiós.